laboratorio de análisis clínico del sector de hematología del Hospital de Ramos. Lo que vamos a ver hoy son algunas alteraciones morfológicas que podemos observar en los leucocitos brotes de sangre periférica. Se te escucha muy despacito. ¿O soy yo nomás? Yo también la escucho poco. Espera que intento. Pon el volumen al máximo. Ahí está. Ahí está. Y ahí. ¿Se escucha mejor? Se escucha un poco bajo, pero se escucha, Lore. ¿Se escucha? Si querés y podés cerrar la ventana, por ejemplo, que eso puede hacer interferencia, pero se te escucha. Sí, igual se te escucha. ¿Se escucha? Bueno, perdón. Bueno, dijimos que vamos a ver algunas alteraciones de los leucocitos que podemos observar en el frotis de sangre periférica. Sabemos que el hemograma es uno de los análisis de laboratorio más solicitados hoy en día. Por un lado, porque cuando el paciente concurre por primera vez a la consulta con el médico, es uno de los primeros estudios que le piden. También para ver el control de su patología y ver también si la terapéutica que está recibiendo está funcionando o no. Dentro del hemograma tenemos una parte cuantitativa en donde tenemos el recuento de leucocitos, de rojos, plaquetas, los parámetros hematimétricos, la hemoglobina y el recuento diferencial de leucocitos. Y por otro lado tenemos una parte cualitativa dada por el examen del frotis de sangre periférica, donde lo que vamos a buscar son alguna anomalía o anomalía morfológica a nivel de las tres leucocitos, plaquetas y rojos. Sabemos que en los últimos tiempos hubo grandes avances tecnológicos, los contadores hematológicos son cada vez más sofisticados, completos, nos brindan mucha información, y con eso los laboratorios que manejan grandes volúmenes de muestra, lo que buscan es mirar cada vez menor cantidad de frotis de sangre periférica. Para eso ellos establecen criterios que les permiten seleccionar los frotis que para ellos requieren de la observación por el operador. Lo que sí no tenemos que olvidarnos que los contadores hematológicos, por más que sean sofisticados y nos brindan mucha información, son incapaces de identificar todas las anormalidades morfológicas que pueden ocurrir en sangre periférica. Por eso es fundamental observar el frotis, el extendido, porque nos garantizamos de esa manera que no se pierda ningún hallazgo que sea clínicamente significativo. Además, en algunos casos proporciona el diagnóstico, como en el caso de las leucemias, por ejemplo, o bien podemos encontrar alguna pista que lo guía al médico a llegar al diagnóstico. Entonces, la observación del frotis de sangre periférica nos permite, por un lado, controlar y verificar los resultados generados por los analizadores automáticos, nos permite identificar células anormales, inmaduras, atípicas, si es que están presentes, y también nos permite reconocer anomalías morfológicas clínicamente significativas que los analizadores son incapaces de detectar e identificar. Es por eso que no tenemos que olvidarnos que el examen o la observación del frotis de sangre periférica no puede ser reemplazado por el contador hematológico. Entonces, por eso ahora vamos a ver dentro de la serie blanca las alteraciones que podemos tener, que pueden ser cuantitativas, que está relacionado con la cantidad, diríamos, y está asociado a los conceptos de leucocitosis, leucopenia, neutrofilia, entre otros. Y alteraciones cualitativas, y dentro de las alteraciones cualitativas tenemos las alteraciones que pueden ser a nivel funcional, como alteración de la quimiotaxia de los leucocitos, alteración en la fagocitosis o alteración a nivel de la actividad microvisiva, que eso no lo vamos a observar en el foto. Lo que sí podemos observar son las alteraciones cualitativas que tienen expresión morfológica, y estas alteraciones pueden ser a nivel del núcleo o bien a nivel del citoplasma, de los leucocitos.
Estas alteraciones nucleares y citoplasmáticas a su vez pueden ser adquiridas o bien pueden ser congénitas. Vamos a empezar con las alteraciones citoplasmáticas. Acá tenemos una imagen con neutrófilos que tanto a nivel nuclear como citoplasmático no presentan ningún tipo de alteración. Y acá tenemos otra imagen donde vemos neutrófilos, que a nivel nuclear no vemos alteración, pero sí a nivel citoplasmático. Podemos ver granulaciones que en gran cantidad que se encuentran fuertemente teñidas, y estas son granulaciones tóxicas. ¿Pero qué son las granulaciones tóxicas? Estas granulaciones tóxicas generalmente se presentan en procesos inflamatorios o en procesos infecciosos, y se deben al aumento de la demanda a nivel de médula ósea de los neutrófilos por ese proceso inflamatorio o infeccioso. Entonces estos gránulos no son más que granulaciones azurófilas primarias, que son producto de la maduración acelerada de estos neutrófilos. ¿En qué patologías podemos encontrarla? Bueno, ya dijimos, en procesos infecciosos, también se puede encontrar en el embarazo, pacientes embarazadas, en pacientes oncológicos que reciben factor estimulante de colonias, también podemos ver estas granulaciones tóxicas, en pacientes con insuficiencia hepática aguda, en pacientes con anemia plástica y en quemaduras. Y la pregunta que se hace en los neutrófilos es ¿por qué llamamos a esas granulaciones tóxicas si no son más que gránulos azurófilos primarios que resultan de la maduración acelerada de los neutrófilos? Otra alteración a nivel citoplasmático, vemos acá granulaciones también que en comparación con las granulaciones tóxicas se encuentran en menor cantidad, son un poquito más grandes, y podemos ver que encontramos en neutrófilos, podemos encontrar en linfocitos, encontramos en los eosinófilos, y también podemos encontrar en los monocitos. Entonces, eso nos estaría diferenciando acá estas granulaciones de las granulaciones tóxicas. Estas granulaciones son características del síndrome de Chidiac-Higashi, que es una enfermedad rara de carácter autosómico recesivo, y lo que ocurre acá es la alteración en un gen que codifica para una proteína que está involucrada en la fusión de las vesículas. Entonces, hay una alteración a nivel de la membrana de los gránulos primarios y secundarios, y entonces a nivel del citoplasma, en los leucocitos, vamos a ver granulaciones primarias, secundarias y granulaciones mixtas de gránulos primarios y secundarios. Esta mutación a nivel de esta proteína se encuentra no solo a nivel de las células leucocitarias, sino también a nivel de todas las células del cuerpo. Y por eso los pacientes se van a presentar con albinismo oculocutáneo parcial, anormalidades neurológicas. Estos pacientes van a presentar infecciones bacterianas a repetición, y esas infecciones bacterianas se deben a, por un lado, la vida media de los precursores de los leucocitos se encuentra disminuido a nivel de médula ósea, lo que genera una neutropenia moderada, y a su vez, aparte de que tenemos pocos neutrófilos en sangre periférica, esos neutrófilos son capaces de fagocitar, pero no son capaces de ejercer su actividad microbicida sobre las bacterias. Entonces, eso es lo que genera esas infecciones bacterianas a repetición y esos episodios febriles intermitentes. Acá tenemos otra fotografía de neutrófilos con granulaciones también a nivel del citoplasma, que si lo comparamos parecen granulaciones tóxicas, pero la diferencia es que podemos ver esas mismas granulaciones a nivel de los linfocitos y también monocitos. Estas granulaciones son características de la anomalía de Alder-Rayleigh, que es una alteración hereditaria autosómica recesiva que se asocia con mucopolisacaridosis. Entonces lo vamos a ver en pacientes con síndrome de Hurler o síndrome de Gunther. Lo que ocurre acá es una alteración a nivel de la degradación de los mucopolisacáridos. Entonces estos mucopolisacáridos se depositan en el citoplasma, y cuando se tiñen con la coloración, se tiñen como gránulos metacromáticos de color violeta. Entonces, estas granulaciones se las puede confundir con granulaciones tóxicas, y lo que los diferencia es que aparecen en otros leucocitos, a diferencia de las granulaciones tóxicas que la vamos a ver únicamente a nivel de los neutrófilos.
Acá tenemos otra imagen donde vemos una inclusión citoplasmática de color celeste grisáceo a nivel del citoplasma de este neutrófilo. Acá vemos otro neutrófilo también con granulaciones tóxicas y no se observa bien, pero también tiene inclusiones de color celeste grisáceo. Estos son los cuerpos de Dol, que tienen un tamaño entre 1 a 2 micras, generalmente se ubican en la periferia de los neutrófilos y no son más que restos de ácido ribonucleico, producto de la maduración acelerada de estos neutrófilos. Estos cuerpos de Dol los podemos encontrar en embarazadas, en infecciones e inflamaciones, en pacientes con tratamiento con factores estimulantes de colonia, en pacientes con anemia perniciosa, síndrome mielodisplásico, quemados y pacientes que reciben medicamentos antineoplásicos como la ciclofosfamida. Acá tenemos otra imagen donde vemos un neutrófilo con las mismas inclusiones que vimos anteriormente. Acá tenemos otra imagen, lo mismo, neutrófilo con inclusiones, pero vemos también asociado macroplaquetas. Esto es característico de la anomalía de Meigeni, que se caracteriza entonces por la presencia de estas inclusiones similares a cuerpos de Dol, pero son de mayor tamaño, miden 5 micras, y esta anomalía se caracteriza por estas inclusiones, por macroplaquetas y trombocitopenia. Es una patología hereditaria autosómica dominante, y esas inclusiones de color azul grisáceo similar a los cuerpos de Dol lo vamos a ver en los neutrófilos, pero también en los otros granulocitos. En estos pacientes generalmente hay puede haber procesos hemorrágicos, porque las plaquetas son también hipogranulares. Acá tenemos otra imagen de un neutrófilo con vacuolas en gran cantidad, distribuidas en todo el citoplasma. Acá tenemos otra imagen de neutrófilo con vacuolas un poquito más grandes, y acá vemos unos linfocitos también con vacuolas en el citoplasma. La presencia de vacuola citoplasmática puede ser por autofagocitosis del neutrófilo, como es en este caso. Vamos a ver estas vacuolas pequeñas, y esta autofagocitosis de los neutrófilos puede ser por una exposición prolongada al etanol o a los antimicrobianos y también a radiación. Y estas vacuolas que son más grandes son características de las vacuolas fagocíticas. A nivel de los linfocitos, estas vacuolas generalmente son por depósito de lípidos en las enfermedades de depósito, como en el síndrome de Jordan. Pero lo que hay que tener en cuenta es de dónde hicimos el frote de sangre periférica. Si se hizo de punta de jeringa, hay que informar la presencia de esas vacuolas. Pero en el caso de que nosotros hayamos hecho el extendido de un tubo de hemograma, generalmente esas vacuolas se debe a la exposición prolongada al anticoagulante, y en ese caso no debemos informar. Otra cosa que podemos ver a nivel del citoplasma es hipogranularidad. Acá tenemos una imagen de neutrófilos hipogranulares. Acá tenemos un eosinófilo de granulado, y estos neutrófilos hipogranulares generalmente están presentes en síndrome mielodisplásico, algunas leucemias mieloides, en pacientes con HIV, y una anomalía congénita es el déficit de lactoferrina, que también vamos a tener neutrófilos hipogranulares. Vimos hasta ahora entonces algunas alteraciones de los leucocitos a nivel del citoplasma. Ahora vamos a ver las alteraciones nucleares, que pueden ser, puede haber o una hiposegmentación o una hipersegmentación. Entonces, los neutrófilos normales generalmente tienen entre 2 a 5 lóbulos. Si vemos un neutrófilo con más de 5 lóbulos, estaríamos hablando de una hipersegmentación. Esta hipersegmentación la podemos encontrar en anemia megalorástica, por déficit de óxido fólico, en síndrome mielodisplásico, en pacientes que reciben factor estimulante de colonia, o en pacientes que están con tratamiento con metotrexato, hidroxicarbamida y otras drogas que inducen megalorastos. Entonces hablamos de hipersegmentación, ahora vamos a la hiposegmentación, que puede ser congénita, donde tenemos la anomalía de Pelger-Wett, o la adquirida, donde tenemos la anomalía de Pseudo-Pelger-Wett.
Entonces la anomalía de Pelger-Wett es una patología de herencia autosómica dominante. Lo que ocurre acá es también una mutación a nivel de un gen que codifica para un receptor de la laminina B que está involucrada en la segmentación del núcleo. Al producirse esta mutación, la segmentación del núcleo no se produce, entonces vamos a tener leucocitos que pueden ser unilobulados o pueden ser bilobulados o en forma de maní. Lo característico de estas células es que son células con un núcleo maduro, una cromatina bien condensada, dispuesta en racimo. El citoplasma también va a ser maduro. Generalmente se ve en pacientes o en personas que vienen de Holanda, Alemania y Suiza, y también se ha visto en personas de origen asiático o africano. Tiene una importancia clínica mínima porque estos leucocitos conservan su función celular. Pero lo que sí es importante distinguir estos elementos es Pelger-Wett porque podemos confundirlo con elementos inmaduros. Y entonces en algunos casos podemos confundir los unilobulados o los que tienen forma de maní con mielocitos o metamielocitos y podríamos estar informando una falsa desviación a la izquierda, confundiendo de esa manera al médico y al diagnóstico del paciente. Lo que hay que tener en cuenta acá es que esta anomalía aparece en todos los leucocitos. En la anomalía de pseudo-Pelger-Wett adquirido tiene importancia clínica variable. Generalmente si uno ve en un extendido de sangre periférica un pseudo-Pelger, podemos pensar en un síndrome mielodisplásico, pero también puede aparecer en otras situaciones de gran estrés como quemadura, sepsis de mala dilución, en pacientes con leucemia renocítica crónica o en pacientes que están recibiendo tacrolimus, que es un inmunosupresor que se le da a los pacientes trasplantados. En pacientes que están recibiendo también ganciclovir, clotrimoxazol, hidraconazol, fludarabina, rituximab, citalopram y lorazepam. Entonces acá tenemos una imagen de un Pelger bilobulado, acá tenemos un unilobulado, acá tenemos un Pelger con núcleo indentado en forma de maní, y acá tenemos un eosinófilo con el núcleo unilobulado. Me pareció interesante, que es un caso de un paciente trasplantado que concluyó la consulta después de 3 meses de trasplante y estaba recibiendo tacrolimus y diclofenac. Se le hizo el hemograma y observaron neutropenia, pero también vieron, en el hemograma le informaron presencia de pseudo-Pelger-Wett. Acá podemos ver las distintas formas, unilobulado, con núcleo indentado y bilobulado. Como sabían que estaban con tacrolimus y micofenolato, lo que hicieron fue reducirle la dosis de la medicación y fueron controlando su hemograma. Y pudieron observar que el núcleo fue normalizando. Entonces, esto me parece que es importante porque si nosotros vemos una anomalía de pseudo-Pelger-Wett, para mí es importante conocer de qué paciente se trata, porque si es un paciente trasplantado y está recibiendo tacrolimus, uno puede inducir que se trata de eso. Pseudo-Pelger puede ser a consecuencia de la medicación. En el caso de que se trate de un paciente que no esté recibiendo esa medicación, podríamos pensar en otra patología como una mielodisplasia, y eso llevaría por ahí a estudios complementarios para llegar al diagnóstico. Entonces creo que si uno encuentra esto, hay que ver la historia clínica del paciente. Entonces lo otro que dijimos que era importante era no confundir los Pelger-Wett con formas inmaduras. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? La variante unilobulada de Pelger-Wett vemos que puede confundirse con mielocito neutrófilo, pero la diferencia es que el núcleo tiene una cromatina bien condensada, grumo. El citoplasma vemos que es maduro. En cambio, en el mielocito vemos que tenemos un núcleo con una cromatina mucho más laxa, inmadura, al igual que el citoplasma vemos con cierta basofilia,
Y la relación en el caso de la variante unilobulada es que la relación núcleo-citoplasma es menor en comparación con la del mielocito. Acá tenemos otra imagen, variante con núcleo indentado, que podemos confundirlo con un metamielocito, pero lo mismo, la cromatina del núcleo es bien condensada y el citoplasma también es maduro, y en el metamielocito la cromatina laxa y el citoplasma con cierta vasofilia que nos estaría indicando inmadurez. Y acá tenemos la variante Perger-Wett bilobulado. Este sería el congénito y este adquirido, probablemente por algún proceso infeccioso, porque vemos granulaciones tóxicas y también vemos cuerpitos de Dol. Y siempre que encontremos esto, tenemos que ver todo el contexto hematológico, o sea, ver si tiene granulaciones tóxicas, si hay cuerpos de Dol, si hay blastos. En la forma adquirida vamos a ver todo eso, y en cambio en la congénita vamos a observar únicamente esto y en todas las líneas, en todos los leucocitos. Otra cosa que podemos ver a nivel del citoplasma son microorganismos intracelulares, como levadura, en este caso una histoplasmosis diseminada, y también núcleos apoptóticos, que si uno puede confundirlo, diríamos, con los neutrófilos hipersegmentados, pero vemos que no tienen los hilitos de cromatina que unen un lóbulo con otro. Estos núcleos apoptóticos generalmente se ven en los extendidos cuando hacemos de los tubos de hemograma que tuvieron un tiempo prolongado de reposo. Entonces, en resumen, vemos que vimos las alteraciones citoplasmáticas y las alteraciones nucleares. Dentro de la citoplasmática vimos las granulaciones tóxicas, los cuerpos de Dol, las vacuolas citoplasmáticas, que eran alteraciones adquiridas, y a nivel congénito vimos la anomalía de Albert-Rayleigh, la anomalía de Naegeli y la anomalía de Cheliak-Strauss. Y fuera de las alteraciones vimos que también podemos observar intracelularmente levadura. Y dentro de las alteraciones nucleares vimos hipersegmentación, y la hiposegmentación que puede ser adquirido. Dentro de la hiposegmentación a pseudopeller y congénito de alteración nuclear teníamos la alteración Perger-Wett. Y a nivel nuclear también podemos ver los núcleos apoptóticos en el frotis de sangre periférica. Entonces ahora, o sea, vimos todas las alteraciones, ahora el tema es cómo informamos eso. Cómo informamos esos hallazgos que observamos en el frotis de sangre periférica. Este es un trabajito donde habla de que todos los laboratorios informan de una manera diferente estos hallazgos a nivel de frotis de sangre periférica, y en este trabajo lo que hicieron fue juntarse varios grupos y tratar de establecer un consenso de cómo informar estos hallazgos. Porque hay muchos laboratorios que informan presencia o ausencia de manera cualitativa en cruces o leve, moderado y severo, y por ahí con este trabajito lo que quisieron hacer es llegar todos a un acuerdo de cómo informar. Bueno, esto quedaría para la próxima charla. Lo que nos tiene que quedar claro es que si bien el contador hematológico procesa gran cantidad de muestras, como dijimos al principio, nos brinda mucha información, tiene sus limitaciones. No es capaz de reconocer todas las anomalías morfológicas a nivel de los leucocitos y también de la serie roja y de las plaquetas, por lo que el contador hematológico no sustituye la observación del frotis de sangre periférica. Y esto. Gracias. Lore, ¿Sí? ¿escuchás? Te consulto. ¿Sí? ¿Viste los neutrófilos? ¿Me escuchan? ¿Cuántos se informan? O sea, ¿qué criterio de información? ¿Sabe que te escucho cortado? Edgardo.
Edgardo, si querés escribirlo en el chat, a la pregunta porque no se te escucha. Mientras tanto, si alguien quiere preguntar algo más, aprovechen que están una cantidad de chicas que trabajan en hematología y son referentes, digamos, en esto. Así que aprovechen, chicos, y hagan pregunten todo lo que quieran. Hola, hablo desde San Peña. Hola. Tengo una preguntita. Vos dijiste en un momento de que las vacuolas podrían deberse Sí. al tiempo en el que está la muestra, digamos, con el anticoagulante, así como también los núcleos apoptóticos. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? No te escuché la pregunta. Se escucha todo cortado. Escriban en el chat entonces. Bueno, Meli, ¿viste que cuando por ahí se termina el tiempo se pone así Zoom? ¿Por qué más vale no cortamos y volvemos a entrar? Sí, creo que sí que conviene. Ayer hicimos lo mismo en una charla, pero hay que esperar que termine directamente, si no, no se vuelve a ingresar. Ok. Bueno, esperamos que se corte entonces, ¿sí? Pero por el chat se puede, mientras tanto. Hacer las preguntas, sí. Sí. Lore, lo que preguntaba Roxy, ahí está, perdón. Lo que preguntaba Roxy era de cuánto tiempo de exposición alerta a partir de cuánto tiempo podemos empezar a ver las vacuolas. la verdad que no te sabría especificar, diríamos, a partir de cuánto tiempo, pero lo que sí leí es que el frotis tiene que ser de punta de jeringa. No, si ya es de tubo, nosotros no informamos. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Lucho preguntaba consideraciones preanalíticas. El frotis a punta de aguja sería. ¿Alguna más? ¿Para las vacuolas? En general parece que preguntó. Lucho, ¿es en general o para algo en particular? En general, dice. Y sí, lo ideal, lo conveniente es hacer de punta de jeringa, eso es lo que leí en la bibliografía, para Bien. todo, diría. Perfecto. Ahora se corta y volvemos a ingresar con el mismo